Organizaciones de derechos humanos denunciaron el jueves la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, a la destacada cárcel en El Salvador que acoge a cientos de venezolanos expulsados de Estados Unidos a comienzos de este mes sin audiencia, catalogando sus actos como teatro político. Los detractores criticaron la visita de Noem como el más reciente ejemplo del propósito de la administración Trump de infundir temor en las comunidades de inmigrantes, mientras una integrante del gabinete se hallaba usando una gorra de béisbol frente a un grupo de hombres enjaulados, desprovistos de la cintura para arriba. Noem acudió al conocido SECOT, también conocido como Centro de Confinamiento por Terrorismo, una abominada cárcel de alta seguridad. La cárcel, edificada en 2022 durante una violenta persecución gubernamental al crimen organizado, es el sitio donde casi 300 migrantes, que anteriormente estaban bajo custodia de Estados Unidos, fueron recientemente expulsados y se hallan actualmente reclusos. Se les ha imputado por pertenecer a pandillas violentas, aunque los parientes de varios de ellos sostienen que no son parte de ellas. El desplazamiento de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional refleja el temor que el gobierno de Trump intenta inculcar en los inmigrantes, expresó la abogada Ivania Cruz el jueves. Cruz colabora estrechamente con el Comité para Salvaguardar los Derechos Humanos y Comunitarios, UNIDHC, una entidad de derechos humanos en El Salvador. Es exactamente lo que Noem ha realizado. Emplear el SECOT como un lugar para el cine, añadió. El recorrido de Noem por la cárcel fue una representación habitual, desmedida y brutal de teatro político que ya hemos anticipado de la administración Trump, afirmó Vicky Gass. Gass es la secretaria ejecutiva del Grupo de Trabajo para América Latina, LARG, una entidad de derechos humanos con base en Washington, D.C. Es indignador y inquietante que la administración Trump no respete las directrices judiciales y rechace el debido proceso a individuos dentro de las fronteras de Estados Unidos. A comienzos de este mes, Donald Trump recurrió a la Ley de Enemigos Extranjeros, un mandato en tiempos de conflicto que faculta al Ejecutivo para arrestar y deportar a individuos provenientes de un país enemigo. Aunque un juez federal impidió la petición de esta ley, poco después aeronaves de Estados Unidos arribaron a El Salvador, cargadas de hombres y mujeres bajo custodia migratoria. Más de 250 individuos, principalmente venezolanos, fueron rápidamente y de forma obligada llevados al SECOT, donde oficiales les afeitaron las cabezas y los ubicaron en prisión. Trump y su gobierno han sostenido constantemente que los individuos formaban parte de pandillas internacionales. Al utilizar la ley de enemigos extranjeros, Trump, sin evidencias, imputó a la pandilla venezolana Tren de Aragua de haber infiltrado Estados Unidos en entidades gubernamentales de Venezuela. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos refutan las declaraciones de Trump acerca de las relaciones entre la pandilla y el gobierno de Venezuela, de acuerdo con The New York Times, y el gobierno de Venezuela también ha descartado cualquier relación. En varias publicaciones se han divulgado reportajes periodísticos que desvelan la identidad de los hombres venezolanos expulsados a El Salvador, y los familiares han afirmado que algunos de ellos son inocentes. El Departamento de Seguridad Nacional, al ser presionado, no ha aportado evidencia de las presuntas relaciones de esos individuos con la pandilla, y fueron desplazados desde Estados Unidos sin audiencia, lo que genera dudas acerca de infracciones a los derechos constitucionales al debido proceso. El magistrado federal en Washington que impidió la apelación de la ley de enemigos extranjeros ha ejercido presión constante sobre la administración Trump para que brinde detalles sobre su procedimiento para realizar la operación, dictando además audiencias personalizadas para aquellos a quienes Trump busca expulsar bajo la mencionada ley. Como respuesta, la administración de Trump recurrió al privilegio de secretos de Estado, con el objetivo de prevenir la divulgación de cualquier detalle acerca de la operación. La cárcel de El Salvador que Noem visitó se edificó en 2022, en el marco del Estado de Excepción de El Salvador, una acción del presidente Nayib Bukele, que congregó a miles de individuos en un esfuerzo por combatir a las bandas delictivas. De acuerdo con Cruz, la abogada de derechos humanos y otras entidades, el estado de excepción infringió los derechos al debido proceso,
dado que miles fueron detenidos y arrestados sin evidencias de ser parte de alguna pandilla. Cruz ha sufrido represalias por su trabajo en denunciar las condiciones en las cárceles de El Salvador. En el periodo de estado de excepción, su hermano fue detenido y recluido por el gobierno de Bukele. Cruz batalló por su libertad y desde aquel momento ha tomado un rol crucial como representante esencial de los individuos injustamente detenidos en las cárceles. No es inusual que los migrantes expulsados provengan de Venezuela, dado que conocemos que hay un conflicto político entre ambos países, afirmó Cruz. Hoy son venezolanos, mañana podrían convertirse en chilenos, después en colombianos. Es un problema global que está generando disputas. La visita de Noem tuvo lugar un día previo a una manifestación convocada por una entidad de derechos humanos de El Salvador, que se opone a las arrestaciones arbitrarias del gobierno de Centroamérica. También deseo que todos estén al tanto de que, si ingresan ilegalmente a nuestro país, esta es una de las repercusiones que pueden afrontar, expresó Noem en un video difundido en X desde la cárcel Secot. Conozcan que esta infraestructura es uno de los instrumentos en nuestro arsenal que emplearemos si perpetran crímenes contra la población de Estados Unidos. El empleo de la amplia cárcel de alta seguridad de otro país para retener a inmigrantes de un tercer país es inédito, especialmente teniendo en cuenta las severas denuncias de maltratos en esta y otras cárceles de El Salvador. Amnistía Internacional ha registrado ampliamente las circunstancias inhumanas en los centros de reclusión en El Salvador, incluyendo el SECOT, donde actualmente se encuentran recluidos los individuos que han sido desplazados, afirmó la entidad en un comunicado emitido el miércoles. Los reportes señalan un hacinamiento severo, ausencia de acceso a una atención sanitaria apropiada y un abuso extendido que se asemeja a un trato cruel, inhumano o degradante. De acuerdo con Ana María Méndez Dardón, responsable para Centroamérica de la Oficina de Washington sobre América Latina, una entidad no lucrativa de derechos humanos en Washington, D.C., en El Salvador se encuentran 2 o 3 grandes cárceles, donde se ha concentrado la reclusión masiva de individuos. Las prisiones en el país han recibido denuncias severas por violaciones a los derechos humanos. El SECOT alberga a 40,000 individuos, lo que representa únicamente el 30% de la población actual en prisiones. El resto de la población está en otros recintos, como el de Mariona, donde se han registrado torturas y otras infracciones a los derechos humanos, declaró Méndez Dardón. Incluyó, en contraposición a los videos producidos y editados acerca del SECOT, el presidente Bukele no está revelando al mundo la auténtica situación en los otros centros de reclusión, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que se han perpetrado torturas y otros abusos crueles e inhumanos. Los reportes han señalado camas de metal desnudo, apiladas como sillas y sin ningún tipo de ropa de cama. El comportamiento de la administración Trump de negar el debido proceso e infringir las directrices judiciales es vergonzoso y inquietante, agregó Gas de Laun. También es hacerlos desaparecer de manera violenta en el SECOT, donde a los prisioneros no se les permite interactuar con abogados o con sus parientes. Se los confina en prisiones superpobladas y nunca pueden ver la luz del día. A comienzos de este mes, Donald Trump recurrió a la Ley de Enemigos Extranjeros, un mandato en tiempos de conflicto que faculta al Ejecutivo para arrestar y deportar a individuos provenientes de un país enemigo. Aunque un juez federal impidió la petición de esta ley, poco después, aeronaves de Estados Unidos arribaron a El Salvador, cargadas de hombres y mujeres bajo custodia migratoria. Más de 250 individuos, principalmente venezolanos, fueron rápidamente y de forma obligada llevados al SECOT, donde oficiales les afeitaron las cabezas y los ubicaron en prisión. Trump y su gobierno han sostenido constantemente que los individuos formaban parte de pandillas internacionales. Al utilizar la ley de enemigos extranjeros, Trump, sin evidencias, imputó a la pandilla venezolana Tren de Aragua de haber infiltrado Estados Unidos en entidades gubernamentales de Venezuela. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos refutan las declaraciones de Trump acerca de las relaciones entre la pandilla y el gobierno de Venezuela. De acuerdo con The New York Times, y el gobierno de Venezuela también ha descartado cualquier relación.
En varias publicaciones se han divulgado reportajes periodísticos que desvelan la identidad de los hombres venezolanos expulsados a El Salvador, y los familiares han afirmado que algunos de ellos son inocentes. El Departamento de Seguridad Nacional, al ser presionado, no ha aportado evidencia de las presuntas relaciones de esos individuos con la pandilla, y fueron desplazados desde Estados Unidos sin audiencia, lo que genera dudas acerca de infracciones a los derechos constitucionales al debido proceso. El magistrado federal en Washington que impidió la apelación de la ley de enemigos extranjeros ha ejercido presión constante sobre la administración Trump para que brinde detalles sobre su procedimiento para realizar la operación, dictando además audiencias personalizadas para aquellos a quienes Trump busca expulsar bajo la mencionada ley. Como respuesta, la administración de Trump recurrió al privilegio de secretos de Estado con el objetivo de prevenir la divulgación de cualquier detalle acerca de la operación. La cárcel de El Salvador que Noem visitó se edificó en 2022, en el marco del Estado de Excepción de El Salvador, una acción del presidente Nayib Bukele que congregó a miles de individuos en un esfuerzo por combatir a las bandas delictivas. De acuerdo con Cruz, la abogada de derechos humanos y otras entidades, el estado de excepción infringió los derechos al debido proceso, dado que miles fueron detenidos y arrestados sin evidencias de ser parte de alguna pandilla. Cruz ha sufrido represalias por su trabajo en denunciar las condiciones en las cárceles de El Salvador. En el periodo de estado de excepción, su hermano fue detenido y recluido por el gobierno de Bukele. Cruz batalló por su libertad y, desde aquel momento, ha tomado un rol crucial como representante esencial de los individuos injustamente detenidos en las cárceles. No es inusual que los migrantes expulsados provengan de Venezuela, dado que conocemos que hay un conflicto político entre ambos países, afirmó Cruz. Hoy son venezolanos, mañana podrían convertirse en chilenos, después en colombianos. Es un problema global que está generando disputas. La visita de Noem tuvo lugar un día previo a una manifestación convocada por una entidad de derechos humanos de El Salvador, que se opone a las arrestaciones arbitrarias del gobierno de Centroamérica. También deseo que todos estén al tanto de que, si ingresan ilegalmente a nuestro país, esta es una de las repercusiones que pueden afrontar, expresó Noem en un video difundido en X desde la cárcel Secot. Conozcan que esta infraestructura es uno de los instrumentos en nuestro arsenal que emplearemos si perpetran crímenes contra la población de Estados Unidos. El empleo de la amplia cárcel de alta seguridad de otro país para retener a inmigrantes de un tercer país es inédito, especialmente teniendo en cuenta las severas denuncias de maltratos en esta y otras cárceles de El Salvador. Amnistía Internacional ha registrado ampliamente las circunstancias inhumanas en los centros de reclusión en El Salvador, incluyendo el SECOT, donde actualmente se encuentran recluidos los individuos que han sido desplazados, afirmó la entidad en un comunicado emitido el miércoles. Los reportes señalan un hacinamiento severo, ausencia de acceso a una atención sanitaria apropiada y un abuso extendido que se asemeja a un trato cruel, inhumano o degradante. De acuerdo con Ana María Méndez Dardón, responsable para Centroamérica de la Oficina de Washington sobre América Latina, una entidad no lucrativa de derechos humanos en Washington, D.C. En El Salvador se encuentran 2 o 3 grandes cárceles, donde se ha concentrado la reclusión masiva de individuos. Las prisiones en el país han recibido denuncias severas por violaciones a los derechos humanos. El SECOT alberga a 40,000 individuos, lo que representa únicamente el 30% de la población actual en prisiones. El resto de la población está en otros recintos, como el de Mariona, donde se han registrado torturas y otras infracciones a los derechos humanos, declaró Méndez Dardón. Incluyó: en contraposición a los videos producidos y editados acerca del SECOT, el presidente Bukele no está revelando al mundo la auténtica situación en los otros centros de reclusión, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que se han perpetrado torturas y otros abusos crueles e inhumanos. Los reportes han señalado camas de metal desnudo, apiladas como sillas y sin ningún tipo de ropa de cama. El comportamiento de la administración Trump
denegar el debido proceso e infringir las directrices judiciales es vergonzoso y inquietante, agregó Gass de Leao Bouegui. También es hacerlos desaparecer de manera violenta en el SECOT, donde a los prisioneros no se les permite interactuar con abogados o con sus parientes. Se los confina en prisiones superpobladas y nunca pueden ver la luz del día. No olviden suscribirse al canal para obtener más videos de esta naturaleza y mencionar en las opiniones desde qué nación nos están observando.